Vamos a comenzar, si me acompañan, a Salmos 32. Quiero que lo busquen y lo lean conmigo, así que apúrense. Salmo 32. Llegamos. Amén. Amén. Ahora sí, que hay gente diciéndome que no. Y si nos fijamos, antes de empezar a leer, vemos que el título del Salmo dice Salmo de David, y ¿qué dice después? Masquil. Lo busqué y significa, es un derivado hebreo que significa ser sabio o ser hábil. Y se encuentra al principio de algunos salmos, como en este caso. Y lo que quiere decir es que es un cántico instructivo o meditativo. O sea que este salmo nos quiere enseñar algo. Así que vayamos a leer este salmo con los ojos abiertos a aprender algo. Y antes de leerlo, para que vayan buscando los hints que les digo, este salmo expone la naturaleza del pecado y lo que sucede cuando se esconde, se reconoce, cuando se abandona y cuando es perdonado. Ahora sí podemos leer el salmo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, en este versículo rápido vemos la verdadera plenitud que en esta vida viene del recibimiento del perdón de Dios. De manera que ya la culpa del pecado no tiene peso sobre nuestros corazones. Y esta bienaventuranza está al alcance de todos los pecadores que acuden al Señor. El pecado es perdonado, es sacado de la vista y es eliminado toda culpa. Y bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Lo hemos escuchado muchas veces por ahí, en el Sermón del Monte se dice 1.000.000 de veces. ¿Qué significa bienaventurado? Es una persona que es dichosa, una persona afortunada y feliz. Seguimos en el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, o sea, que lo trata como un justo, en cuyo espíritu no hay engaño. Y Romanos 4, del 6 al 8, cita esta parte del Salmo, para mostrar que Dios trata a los pecadores sinceramente arrepentidos como justos. No porque la justicia sea algo que se obtiene mediante las obras, sino porque la reciben como un don cuando confesamos nuestros pecados al Señor y creemos en Él. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí el versículo 3 y 4 describen la agonía, el pesar, el castigo que produce el pecado oculto en nuestra vida. Y pensemos en David, mientras él escondió su pecado, y sabemos que por mucho tiempo después de haber pecado se mantuvo orgulloso, reservado, callado, sin confesar su pecado. Él tuvo dolor y tuvo consecuencias. Él perdió su salud, perdió su paz mental, su familia y hasta el favor de Dios. Y en vez sufrió el sentido de la culpa y el tormento interior. El versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí vemos que reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido siempre dará por resultado la misericordia y el perdón de Cristo. La eliminación de la culpa, o sea, ya no nos sentimos culpables, y el don de su constante presencia a nuestro lado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí dice, te haré entender y te enseñaré. Y el Señor promete guiarnos y enseñar a un creyente perdonado con un espíritu dócil a que apreciemos la presencia y el consejo de Dios, que confiemos en Él y que nos alegremos en Él. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Me encanta que este salmo nos lleva regañando prácticamente todo el salmo y al final nos dice, alegraos y gozaos en Jehová ustedes justos.
Hemos sido justos por ese pecado, por la misericordia y el perdón de los pecados. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y la confesión de pecados, seguida del arrepentimiento, son requisitos para alcanzar la salvación en Cristo, que Él nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Y mami decía ahorita, la fe salvadora no es meramente decir yo creo en Dios, es tomar y llevar a cabo estos actos de confesión de pecado y arrepentimiento. Aleluya. Vayamos a Mateo 3, 1 al 6. Lo voy a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Elías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el significado fundamental de arrepentirse, sabemos que viene del griego metanoeo, que significa volverse. El pastor nos ha recalcado esto muchas veces. Volverse es un cambio de mente y de comportamiento, es comenzar a caminar en la dirección contraria de la que venimos. Y esencialmente para nosotros en este contexto significa abandonar los malos caminos y volvernos a Cristo. A través de Cristo nos volvemos a Dios. Y la decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye la aceptación de Cristo. Y no solamente como Salvador y reconocer que fue a la cruz, murió, derramó su sangre y me limpió, sino también reconocerlo a Él como guía y Señor de mi vida. El arrepentimiento implica un cambio de amo, del señorío del mundo al señorío de Cristo y su palabra. Y el arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador, pero no es que tenemos la opción como derecho de nacimiento, sino que se nos da esta posibilidad de tomar esta decisión mediante la gracia que nos ofrece el Evangelio de Cristo. Si Cristo no hubiese hecho lo que hizo por nosotros no hubiésemos tenido como derecho por ser humanos en este mundo arrepentirnos y alcanzar salvación, porque fue dada a nosotros a través de la gracia que Dios derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz. Y la definición como la fe salvadora, lo vuelvo a decir, como un simple creer en Cristo como Salvador, es completamente insuficiente a la luz de la exigencia que Cristo hace del arrepentimiento en su palabra. Y definir la fe salvadora de manera que no necesariamente incluya confesión de pecados y arrepentimiento es distorsionar de modo muy peligroso la doctrina que la Biblia nos da, el punto de vista bíblico de la redención. Y la fe que incluye la confesión de pecados es una condición y un requisito para la salvación. Y el arrepentimiento ha sido un mensaje fundamental en la Biblia desde los profetas del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista cuando vino, de Jesús en su ministerio y de los creyentes del Nuevo Testamento después de que Jesús se va, de que Jesús resucita. Vayamos a leer Juan 16, del 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo... Y es la primera vez que introduce al Espíritu Santo y lo introduce como el Consolador. Y después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, su obra principal con relación a la proclamación del Evangelio es la de convencer de pecado. Si vamos otra vez a los versículos, en el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué significan estas cosas? Convencerá de pecado viene del griego elenco, que significa
descubrir, revelar, manifestar y persuadir. Y la obra del Espíritu Santo de convencer tiene tres aspectos, que ya lo leímos: convencer del aspecto de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es convencer de pecado? El Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad para despertar nuestra conciencia, la del individuo, respecto al pecado y la necesidad que tenemos del perdón. También nos pone en claro los terribles resultados que sufrirá el pecador, en este caso nosotros, si persiste nuestro error. Y después del convencimiento, lo que se espera de nosotros es una decisión acompañada de una acción. O sea, la decisión de confesar nuestros pecados acompañada por la acción de arrepentirnos. Convencer de justicia ocurre cuando el Espíritu Santo convence a las personas de que Jesús es el justo Hijo de Dios, resucitado, justificado y ahora el Señor de todos nosotros. Y el Espíritu Santo nos hace conscientes de la norma de la justicia de Dios en Cristo y nos muestra lo que es el pecado y nos da poder para convencer al mundo. Y convencer de juicio, el Espíritu Santo nos convence de la derrota de Satanás en la cruz, del juicio actual del mundo y del juicio venidero de toda la raza humana. Y la obra del Espíritu Santo en cuanto a convencer de culpa, al pecado, a justicia y a juicio se manifestará en todos nosotros los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y somos creyentes verdaderamente llenos de Él. Cristo, algunos ejemplos de cuando el Espíritu Santo ha convencido a la gente a través de gente que está llena de su Espíritu. Cristo, lleno de su Espíritu, le declaró al mundo entero que sus obras eran malas y llamó a las personas al arrepentimiento. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, expuso al descubierto el pecado del pueblo judío y les ordenó que enderezaran sus caminos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, convenció de pecado a 3,000 pecadores y los llamó al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Si vamos a 1 Corintios 14, 24 al 25, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y estos dos versículos se declara de manera explícita que cuando en la congregación de verdad hay una confesión de pecados y está ese Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, cuando llegue alguien por ahí que no conozca, que no sepa, el testimonio que nosotros le damos va a ser suficiente para él verdaderamente entregarse a Cristo. Esto es lo que dicen estos versículos. Así que reflexionemos la importancia de nosotros mantenernos firmes en Dios, confesando nuestros pecados y viviendo en constante arrepentimiento. Todos los textos escriturales que hemos leído hasta ahora resaltan estas dos frases: arrepentimiento y confesión de pecado. Y muy pocas veces se habla de estos temas aquí, porque pues no es agradable. Probablemente los últimos bofetones que nos llevamos fue cuando Nelson predicó del arrepentimiento hace unos cuantos meses, pero es necesario. Y si poco se habla del arrepentimiento, aún menos se habla de la confesión de pecado, que trabajan en conjunto, pero son dos acciones necesarias para poder alcanzar el perdón de Dios. En Proverbios 28:13 dice, lo voy a buscar. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, no quiere salir. Alguien que me lo lea desde su silla, por favor. Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Aquí vemos que los que procuran negar su pecado y ocultarlo, en lugar de reconocerlo, confesarlo y abandonarlo, para ellos no habrá ningún tipo de progreso espiritual. Mas el perdón y la misericordia de Dios son accesibles para todos los que acuden a Dios con un corazón sincero.
y arrepentido. Y la palabra pecado en el texto griego original significa errar al blanco, no alcanzar el propósito por el cual estamos luchando, no llegar a la meta, y esencialmente es cuando fallamos con la meta de vivir conforme al corazón y el carácter de Cristo, y persistimos en conductas que nos separan de Él. Entonces, ¿qué significa confesar y por qué debemos hacerlo? Cuando lo pensamos, el acto de confesión es algo común en la vida de nosotros en el día a día. Cada vez que estamos con un amigo o una persona cercana, nos confesamos. Entonces, ¿qué es confesar? Según la Real Academia Española, confesar es el dicho de una persona expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Así que es sacar lo que tenemos adentro, escondido, pensamientos, ideas, anécdotas, etc. Un ejemplo de mi confesión del día a día: estudié un montón para un examen, me fajé 3 semanas antes, me fue mal en el examen, yo estoy ahí en el trauma, la frustración, y usualmente busco a alguien con quien desahogarme. Y eso me estoy confesando, estoy sacando lo que tengo adentro que me incomoda, que me hace sentir mal. Y la confesión no solamente trae alivio, sino que nos ayuda a crecer en muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando no nos confesamos? En ese proverbio que Osvaldo nos leyó, vemos que no podemos esperar nada de crecimiento en nuestra vida espiritual. La Biblia constantemente habla de la confesión de pecados y que la falta de confesión nos lleva a la muerte espiritual y una separación de Dios. El pecado nos separa de Dios, y esto lo podemos ver bien claro en la palabra desde el principio de la creación en el Edén. Ahí se ve bien claramente el efecto que tiene el pecado en nuestra relación con Dios. Y la falta de confesión es algo que no solamente nos pasa en nuestra relación con Dios, sino que nos pasa en probablemente muchas de nuestras relaciones interpersonales, con nuestras amistades, con nuestros familiares, porque nos cuesta y no siempre es fácil hablar y sacarnos lo que llevamos dentro. Pero como seres humanos tenemos la necesidad de ser escuchados, y Dios sabe esto, por eso nos pide que nos confesemos delante de Él. Y muy probablemente las palabras que más fácil se nos hacen decir a nosotros como seres humanos, y que más nos llenan y que mejor nos hace sentir, son las palabras te amo. Probablemente tú tienes una conexión profunda y hay un nivel de entrega e intimidad con la persona cuando tú le dices te amo, porque tú no le dices te amo a cualquiera que te pasa por el frente. Pero de igual manera, las dos palabras que más nos pueden costar decir a nosotros como seres humanos son he pecado. ¿Y por qué eso nos hace tan difícil? Porque envuelve reconocer una falla o un error, que a unas personas se nos hace mucho más difícil que a otras. Confesar cuando lo hicimos mal, cuando me equivoqué, cuando fallé. Envuelve transparencia y valentía. No todo el mundo tiene los pantalones para reconocer delante de alguien que ha fallado por el qué dirán, y por el orgullo, y por mi imagen, y qué pensarán de mí, y cómo me afectará. Y por eso muchas veces ni siquiera ocurre. Pero la confesión de pecados es una necesidad absoluta para restaurar la comunión entre Dios y sus hijos. Y volverse activo en las labores ministeriales no es suficiente para satisfacer ese requerimiento de comunión con Dios. A menos de que haya una verdadera y genuina confesión, no hay certeza de que encontraremos misericordia a través de la sangre de Cristo. Muchos de nosotros, estoy segura que la mayoría, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho las palabras he pecado. ¿Cuántos hemos dicho he pecado? O lo hice mal, o me equivoqué. Pero no siempre el declarar estas palabras con nuestra boca asegura el recibimiento del perdón, porque la actitud del corazón no es la adecuada. Una persona puede decir he pecado y alcanzar salvación, mientras otra persona puede decir he pecado y persistir en su comportamiento errado. Vamos a ir ahora por 7 ejemplos en la Biblia, donde personajes que todos conocemos muy bien dicen las palabras he pecado, y aunque todos dicen la misma frase, el resultado es diferente para todos ellos. Así que saquen su Biblia otra vez conmigo, que vamos a buscar
muchos versículos. Y mi primer ejemplo es el pecador endurecido. Y aquí vamos a hablar del faraón. En Éxodo 9:27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. El faraón confesó su pecado, ¿o no? Acaba de decir ahí: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo soy impío. Y en Egipto en este momento, en este capítulo, estaba ocurriendo la tormenta que Dios envió a Egipto para que el faraón liberara a su pueblo. Es una poderosa tormenta donde estaban cayendo truenos, rayos que cuando caían en la tierra prendían en fuego la tierra, hasta granizo. Y era una tormenta capaz de destruir cualquier ciudad, un pueblo entero, un María, prácticamente, pero con fuego, peor. Y una persona sin temor del Señor en lo absoluto, como lo es el faraón, decide de repente confesar su pecado. Y no estamos llamados a juzgar nosotros, eso no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Pero si estudiamos y analizamos la situación en la que se encontraba Faraón cuando hace esta confesión y analizamos las circunstancias bajo las cuales fue hecha, nos cuestionamos si en realidad esta confesión es genuina o no lo es. Él se confesó bajo granizo, bajo trueno, bajo lluvia, bajo una tormenta ridícula. ¿Y cuántos de nosotros hemos acudido a la confesión y al arrepentimiento cuando nos encontramos en una situación incómoda y queremos salir ya? Queremos que esto pase, Señor, perdón, porque lo hice mal, ya, sácame de esta. Y Dios detuvo la tormenta. El faraón se arrepintió a Moisés, y le dijo a Moisés que pecado, soy malo, y Dios detuvo la tormenta y él prometió cumplir su palabra de liberar a su pueblo. Pero este tipo de confesión es completamente vana, hermano. Una vez pase la tormenta o pase la dificultad, es muy probable que retomemos el comportamiento del que una vez ya nos confesamos. Y eso mismo es el faraón. Él sí, perdón, lo hice mal, somos malos, ustedes buenos, ya váyanse. Cuando paró la tormenta y todo se enderezó, se quedan. Y no liberó el pueblo de Dios. En cuanto se detuvieron las tormentas y las manifestaciones destructivas, el faraón olvidó su promesa por completo y se negó a liberar al pueblo de Israel. Él volvió a hacer la misma confesión el próximo día cuando aún peor dificultad llegó. ¿Qué vino después de la tormenta? Las plagas. Las plagas de langosta vinieron y se comieron toda la cosecha, todo lo que había, y no podían comer. Faraón en Éxodo 10:16 vuelve, dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y la actitud del faraón es algo muy común en nuestra sociedad. Usualmente vemos gente con muy poco o ningún temor de Dios parándose en plataforma, pidiendo perdón, reconociendo sus errores, cómo se han equivocado, para que probablemente mejores la situación en la que están o tener mejor vista del pueblo o ser mejor reconocido. Pero en cuanto pasa la tormenta, se tornan a su comportamiento errado. Y el arrepentimiento que nace en la tormenta muy probablemente morirá en la calma. Por eso es necesario estudiar y analizar nuestro corazón y asegurarnos de tener la actitud correcta cuando de verdad nos confesamos a Dios, y que no sea la situación a nuestro alrededor lo que nos lleve a reconocer que hemos pecado y a llevarnos a mejorar nuestro comportamiento. Nuestro segundo ejemplo bíblico de una confesión es el pecador de doble ánimo. Y aquí vamos a hablar de Balaam. La historia de Balaam dice en Números 22:34: entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a mi casa si te opones a mi viaje. Un resumen de la historia de Balaam rapidito. Balac era el rey de Moab y él manda a buscar a Balaam. Balaam era como un hechicero, como que la fama de Balaam era que cuando él bendecía a una nación, esa nación era bendita, y cuando él maldecía a una nación,
esa nación era maldita. Entonces el rey de Moab, que es Balac, lo manda a buscar porque el rey de Moab se va a enfrentar al pueblo de Israel en la guerra. Y él quiere que Balaam bendiga al ejército de Moab para que ganen y destruyan al ejército de Israel. Balaam se niega a ir porque Dios le dice que no va. Y Balaam se niega a ir por petición de Dios, que le ordena que no maldiga a Israel. Entonces, Balaam quiere ver, pero entonces, exacto, Balaam es una persona de doble ánimo, confundida, mundana, y él quiere bendecir al ejército de Moab. Cuando Balac mandó de nuevo a otros príncipes a tratar de convencer a Balaam una vez más de que venga, Balaam viaja montado a Moab en su burra, y aquí la famosa historia, cuando la burra le habla a Balaam. Balaam va con muchas dificultades en el camino porque Dios está tratando de detenerlo y le empieza a meter una pela al burro, y el burro le habla y dice, contra mano, como que para allá de la pela, no entiendes que lo que está tratando de hacer Dios es detenerte, de que pares con tu recorrido. Un ángel y hasta el burro le hablan, pero él sigue en su comportamiento errado. Y él fue de mala influencia para el pueblo de Israel porque instruía y le daba consejos a Moab de cómo hacer tropezar el pueblo de Israel. Y Dios usó muchos medios para tratar de detener al profeta. Un ángel y hasta un burro. Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros y nos trata de detenernos a través de varias señales. Alguien viene y nos pregunta, ¿cómo estás? Cuando estás ahí a punto de meter la pata, ¿cómo estás? Vida espiritual, estoy bien, gracias. A través de varias señales, pero igual Balaam, igual nosotros, por nuestra terquedad, persistimos en nuestro comportamiento. Y Balaam tenía una mente tan y tan mundana que su confesión no fue genuina. Él determinadamente continuó actuando en contra de la voluntad de Dios. Y Balaam servía a dos señores, muy piadoso a veces, muy santo a veces, pero muy mundano en otras ocasiones. Fue una persona muy vacilante que tenía un interés dividido, y en Santiago 1 del 5 al 8 habla de que todo el que necesite de sabiduría se la pida a Dios. Pero entonces después dice que cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y este tipo de personas no deben esperar nada del Señor, y Balaam no debería esperar nada del Señor, porque él fue inestable, servía a dos señores. Y este es el tipo de persona que cuando dice he pecado, verdaderamente lo siente, y su confesión es genuina y se duele y reconoce que está mal. Pero su corazón está tan fundado y está tan perdido en las cosas de aquí y del día a día, y es tan débil de carácter que él vuelve a retomar su comportamiento errado. Balaam confesó su pecado, pero igual siguió y persistió en él. En un momento hablaba conforme al corazón de Dios e incluso menciona la venida de Cristo, pero luego se envuelve y da un consejo al rey de Moab totalmente contrario al corazón de Dios. Balaam fue un hombre de doble ánimo. En un momento dado a Dios por completo y en otro momento completamente contrario a Él. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido de igual doble ánimo que lo fue Balaam? Que nos dolemos y reconocemos que estamos pecando, pero por nuestra falta de convicción, por falta de enfoque, 3 días después, ya metimos la pata otra vez. El domingo venimos, nos confesamos, pasamos al llamado, lloramos, nos arrepentimos. Y el lunes pompeados, no vamos a pecar. Y el martes igual. Pero el jueves, pecamos. Y es importante que es difícil mantenernos firmes en Dios, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder vivir esta vida conforme a Él. Y necesitamos mantenernos deseando su cercanía en nuestra vida, deseando su cuidado y su guía. El tercer ejemplo es el pecador que no es sincero. Es un hombre en duda. Vamos a hablar de Saúl. En 1 Samuel 15:24 dice: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron.
Saúl no fue genuino en su confesión. ¿Y por qué yo digo esto? Cuando leemos nos damos cuenta de que no lo es. Porque es una confesión que está acompañada por una excusa. Si volvemos a leer con esto en la mente, dice: he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso fue que hice lo que ellos me pidieron. Él ofrece una excusa seguida de su confesión. Y a diferencia de Balaam, que era una persona de doble ánimo, este tipo ni siquiera tenía ánimo, ni siquiera tenía uno. Saúl fue una persona con una debilidad de carácter gigante, cuyo comportamiento era totalmente dictado por las circunstancias en las que él se encontraba. Saúl fue el tipo de pecador que cuando Samuel le cuestiona sobre su comportamiento, le dice: he pecado, pero rápido, ofrece una excusa para justificar su comportamiento. Y él justifica su comportamiento diciendo que sintió miedo. Y encima de que ofrece una excusa, la excusa ni siquiera era verdad, era un embuste de excusa, porque conociendo a Saúl y viendo el desarrollo de su persona a través de Samuel, nos damos cuenta que él era una persona totalmente determinada en lo que hacía. Él no se dejaba dominar por nada y por nadie, y siempre actuaba según su propia voluntad. Si es verdad que él hubiese tenido del pueblo, él se lo llevaba enredado a todos. Él no hubiese obedecido al pueblo por temor de ellos, porque no era la persona de Saúl. Entonces, una de las características del carácter de Saúl que más resalta es su falta de sinceridad. En un momento, él declara que jamás tocaría a David, que jamás le haría daño, pero a la vez dedicó mucho tiempo, esfuerzo y energía para intentar matarle a David. Un día se encontraba entre profetas y santos, y al otro día estaba jangueando con hechiceros y magos. ¿Y cuántos así? Habemos aquí. ¿Cuántos hay de los que estamos aquí? Hemos sido así en momentos de nuestra vida donde simplemente no tenemos identidad, somos tan débiles de carácter que nos comportamos como sea que esté a nuestro alrededor. Y quizá no al extremo de Saúl, pero sí con la misma debilidad de carácter, donde nos permitimos ser caminados por nuestras circunstancias. Y este tipo de personas, como Saúl, siempre va a estar de acuerdo con todo lo que tú le digas. Y él siempre que sí. Y siempre están a disposición y siempre tienen una conciencia blandita y tierna. Pero es tan y tan blandita esa conciencia que llega al punto de ser maleable. Tú puedes hacer con esa conciencia lo que tú quieras. Imagínense un globo. Inflamos un globo que pues tiene la forma semi-redonda, lo apretamos y puede coger la forma que nosotros le demos con la mano. Pero a la vez que lo soltamos, él vuelve a su forma original. Y este tipo, así es el carácter de Saúl, donde si había alguien alrededor aguantándolo, él, sí, voy a hacer eso. Pero a la vez que me suelten, estoy ahí sin amo, sin dueño, al garete por la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, he pecado, sin sentirnos pecadores? Y hasta lo lloramos, porque somos emocionales, somos seres emocionales, y si estamos en el ambiente donde está todo el mundo entregado y donde hay gente de rodillas llorando y gente llena del Espíritu Santo, nosotros nos emocionamos y maybe vemos a alguien llorando y empezamos a llorar. Y exhibimos la misma humillación que mis hermanos a nuestro alrededor están expresando. Y como estábamos todos aquí llorando a moco tendido, pues me siento cómodo y lo lloro y me lo saco. Pero una vez secadas las lágrimas y me encuentro en otro ambiente, nos volvemos a sentir cómodos y volvemos a copiar el comportamiento que vemos, que no necesariamente es agradable al corazón de Dios. Amén. El cuarto pecador, la cuarta confesión que vamos a ver, es el pecador que ofrece una confesión dudosa. Y este es Acán. Acán aparece en el libro de Josué. Josué 7:20 dice: Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Este personaje aparece en Josué. Cuando Jehová entrega la ciudad de Jericó a Israel, él le da unas órdenes estrictas de qué es lo que van a hacer, que quien único se salvará es Rahab por la labor que hizo, y les dio órdenes exactas y estrictas de qué iban a hacer con las cosas que habían en la ciudad. Él ordenó a que algunas cosas se destruyeran y ordenó que algunas otras cosas fueran tomadas como el tesoro del tabernáculo. Acán, en lugar de obedecer a Dios, él tomó para él algunos trajes, algunos vestidos, algunas capas,
unas piezas de monedas y una barra de oro. Y fue y lo enterró debajo de su carpita, de su campaña, de su casa de campaña. Después de que Acán roba estas cosas, el pueblo de Israel va a la guerra y se enfrenta contra la ciudad de Ai, pero salen derrotados. Y entonces va Josué frustrado a donde Dios a decirle, hermano, como que tú nos mandaste a pelear y perdimos, es la que hay. Y Jehová expone el pecado que hay en el pueblo. No estuve con ustedes porque hay pecado oculto en el pueblo. Y al otro día Josué manda a llamar a todo el pueblo, va entresacando así a la gente, por el discernimiento de Jehová obviamente, hasta que confronta a Acán. Acán, al ser confrontado, él confiesa su pecado. Él, después de haber sido descubierto, reconoció su pecado, pero él y su familia pagaron el precio de ese pecado con su vida, pues fueron apedreados a muerte. Y el arrepentimiento de Acán se hace en su lecho de muerte y se hace porque lo confrontan. Y este es un caso particular y quizás un poquito controversial y se pone en cuestión cuán genuina es esta confesión. Porque nos podemos apoyar de la premisa de que confesó solamente porque lo cogieron y no porque de verdad reconocía que lo que había hecho estaba mal. Por otro lado, cuando leemos la escritura nos damos cuenta de que su confesión es bien detallada. Dice dónde están, cuántas cosas cogí, dónde lo puse. Y pues por ese otro lado podríamos pensar que sí, que es una confesión genuina. Como digo ahorita, no nos toca a nosotros juzgar, pues Dios solamente conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Pero la posibilidad de alcanzar la salvación en el lecho de muerte no solamente es real, sino que es bíblica. Y lo sabemos porque cuando Jesús fue crucificado junto a dos más, que se encontraban en el mismo estado físico, pero en muy distinta condición del corazón. En Lucas 23, 39 al 43 dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le contesta, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta confesión de este ladrón es una confesión hecha en el lecho de muerte, la cual sin duda podemos clasificar como genuina porque Jesús le asegura que lo verá en el cielo. Básicamente dice, ok, te tomo en el cielo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y con este caso lo que me gustaría que entendiéramos es que la confesión de pecado es una muy personal, que está totalmente dictada por nuestra condición y actitud del corazón. Y que evaluemos si ofrecemos una confesión porque nos señalaron y nos cogieron o porque de verdad sentimos que hemos fallado. Mi próximo ejemplo, el pecador desesperado. Aquí vamos a hablar de Judas. Mateo 27, del 3 al 5 dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, le contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas, después de haber traicionado y vendido a Jesús, corrió arrepentido a devolver las piezas de plata que le habían dado por haber entregado a Jesús, reconociendo que a él había entregado un hombre inocente. Y este diría yo que es el peor tipo de confesión y de arrepentimiento. En realidad, lo dice el versículo cuando dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a Jesús a muerte y se llenó de remordimiento. En realidad, esta confesión es un remordimiento de la conciencia disfrazado de una confesión. Judas, al confesar su pecado, ¿qué hizo? Corrió a colgarse. Él sufrió la tristeza del mundo, en vez de la tristeza que nos aleja del pecado.
Y este no es el tipo de tristeza que nosotros debemos sentir respecto al pecado. En 2 Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y este fue el tipo de tristeza que sufrió Judas al ir y confesarse y decir el pecado, porque su corazón estaba lleno de remordimiento, y aunque con su boca reconoció que he pecado, su tristeza le faltaba arrepentimiento. La confesión de Judas fue en un estado de total desespero, donde ya toda la esperanza se había perdido. Y es una condición del corazón muy, muy triste, porque la gente está tan y tan hundida en su culpa, en su pecado, en que lo hice mal, Dios mío, soy la peor. Llegan al punto de pensar que su pecado pesa mucho más que el sacrificio de Dios en la cruz. Y esto es un problema, porque podemos llegar a ser como Judas y confesarnos y correr a colgarnos. Esto no es lo que queremos que pase. Esta no es la tristeza que Dios quiere que nosotros suframos. Él quiere que nosotros suframos una tristeza que nos aleja del pecado y que trae como resultado la salvación. Ahora, con unos ejemplos un poquito más felices, la confesión de un hombre devoto a Dios es la confesión de David. Todos conocemos la historia de David, escogido por Dios de entre sus hermanos para que reinara Israel, peleó contra un gigante y le mató, era un adorador y fue un rey. Pero David también pecó feo. Todos conocemos la historia de David, donde codició con sus ojos la mujer de otro hombre y fue a medidas extremas para deshacerse del esposo de esta mujer y poder tenerla a ella. Después de que esto pasa y después que pasa tiempo donde David está viviendo con su pecado oculto, Dios envía a Natán para que lo confronte sobre su pecado. En 2 Samuel 12:13 dice, entonces David confesó a Natán, diciendo, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. En el Salmo 38, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, vemos que David da una angustiada petición de Dios, de que Dios aparte el castigo del pecado de su vida. Su cuerpo, en ese salmo, él habla de que su cuerpo está agobiado, adolorido, le faltan las fuerzas, está enfermo, y él reconoce que su sufrimiento es consecuencia de su propio pecado. David acepta su castigo, confiesa una vez más su pecado y acude a Dios en busca de ayuda y salvación. David reconoció su pecado y se humilló delante de Dios. Y al leer el Salmo 51, no nos queda duda alguna de que la confesión y el arrepentimiento de David fueron de corazón genuino. La confesión fue dirigida a Dios y su corazón estaba contrito y humillado y él rogaba por misericordia. Es una confesión llena de reconocimiento de quién soy yo, de quién eres tú, cuánto te necesito, que por mí no puedo lograrlo, que por mis fuerzas no puedo salir de este boquete, Señor, ayúdame a salir de aquí, por favor. Esa fue la actitud del pecado de David cuando confiesa su pecado y se humilla delante del Señor. Y la confesión de un pecador determinado, séptimo y último pecador del que vamos a hablar esta mañana, es el hijo pródigo. Lucas 15, 18 al 21 dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagínense conmigo un momento esta escena. El hijo pródigo huyó de una casa donde eran de buenos recursos, un buen padre, y él pidió lo que fuera a ser herencia, el dinero que le tocaría como herencia para irse. Él huyó de una buena casa, con buena familia. Y él gastó todo su dinero en rameras y lo perdió todo. Y luego, una vez lo perdió todo, toca fondo, estoy pelado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comer. Él va y corre ayuda, y pidiendo ayuda y dinero a donde sus viejos amigos.
pero todos le dan la espalda. Y lo único que recibe de ellos son burlas y burlas y burlas. Lo único que él consiguió fue un trabajo haciendo ¿qué? Alimentando a los cerdos. Es una bajeza para una persona que viene de un lugar, de una familia como la que él venía, de dinero y de poder. Alimentar a los cerdos es el trabajo más bajo, la condición más baja donde yo puedo estar viniendo de donde él venía. Y al tocar fondo, él estaba tan y tan en la mala, ganaba tan y tan poco dinero que lo único que él alcanzaba a comer era de la misma comida que él le tiraba a los cerdos. O sea, imagínense ustedes de familias ricas, me voy porque quiero janguear y porque la quiero pasar bien, me quedo pelada, tengo que comer, mi trabajo es alimentar cerdos y tengo que comer de lo que comen los cerdos. O sea, imagínense el estado de frustración, de la humillación que debe tener este hombre. Y al tocar el fondo, él encuentra del grave error que había cometido. Y él decide hacer lo único que le resta por hacer, que es rogar por misericordia a su padre. Y él, reconociendo que no es digno, aún así ruega por misericordia a su padre. Y esto me muestra el conocimiento que tiene el hijo de la persona de su padre. Él reconociendo que no es digno, yo no me merezco que tú me perdones, pero como quiera te voy a pedir que me perdones. Es un conocimiento que le faltó a Judas. A diferencia de Judas, por ejemplo, que creía que su falta era tan grave que dijo el pecado y corrió a colgarse, el hijo pródigo, sabiendo que su falta era igual de grave, porque no hay pecado mayor que otro, reconociendo que había pecado, que estoy mal, que lo he hecho mal y que no soy digno, como quiera pido por misericordia. Y es ese grado de conocer la persona del Padre. ¿Cuántas veces nosotros, habiendo tocado fondo, encontrándonos en la peor de las circunstancias posibles, sentimos a Dios diciéndonos que regresemos? No solo necesitamos sensibilidad en nuestro corazón, sino también un conocimiento del carácter de Dios y de la grandeza de su sacrificio y de nuestra condición pecaminosa. Que por más grande que sea nuestro pecado, más grande es su misericordia. Voy a terminar con esto. Terminando ya, concluyendo, habiendo ido conmigo a través de algunos ejemplos que encontramos en la palabra de la confesión de pecado, meditemos y analicemos un momento. ¿Qué tipo de confesión le hemos dado a Dios? Estuve siendo emocional y ofrecí una confesión con una excusa, como lo hizo Saúl. Estuve tan envuelta en la mentalidad mundana que me faltó la convicción para poder hacer una confesión genuina, como lo hizo Balaam. Estoy tan llena de culpa y desesperanza que me creo que ya la sangre de Cristo no tiene efecto sobre mí, como lo hizo Judas. Siento que quiero confesar mi pecado porque Fabiola está al frente, prácticamente exponiéndome, o de verdad tengo un deseo genuino de vivir conforme a Cristo. Estoy confesando mi pecado porque estoy rodeada de dificultades y ya quiero que este mal pase, ya quiero que esto se acabe, pero he seguido en mis conductas como lo hizo el faraón. ¿Acaso hay un pecado oculto en mi corazón? Y para mí todo esto se resume en un pensamiento, y es llegar a conocer el corazón de Cristo y lo precioso que fue su sacrificio. Saber que Él es un Dios de juicio, pero también de misericordia. Que si su pecado cubrió la maldad de todo el mundo, de todos los pecadores, eso me incluye a mí también. Sientes como nosotros que nos cansamos de esperar, que me cansé de que me decepciones, que me cansé de perdonarte una vez más, ya déjame ser relajito. Él no es así. Y entender que sus misericordias son nuevas cada mañana. A la medianoche tenemos nuevas misericordias. Y volviendo a hablar del lunes, Dios estuvo allí bien brutal y nos confrontó y nos habló a todos. Y la palabra que llevó Carly a la gente de allí fue una bien al grano, bien directa, una palabra refrescante que nos aplica, les aplicó a ellos bien brutal y nos aplica a nosotros también. Y hay uno de los discípulos que se refiere a sí mismo como el discípulo amado de Cristo. ¿Quién fue este? Juan. Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado de Cristo.
no que él amaba a Cristo, sino que se refiere a sí mismo como que soy amado por Cristo. Entonces, todos conocemos la historia de Jesús. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que iba a reinar, un Mesías gobernante que vendría a liberar al pueblo de las manos de los romanos, un guerrero que los liberara. Pero en vez, vino Jesús, un carpintero, relax, envuelto en lo suyo, que durante sus 3 años de ministerio, en lugar de querer arrebatar el poder del gobierno, lo que hacía era predicar mensajes de salvación y hacer milagros. Jesús, a donde quiera que fuese, estaba acompañado por sus 12 discípulos. Y ellos estuvieron con él desde el principio de su ministerio, cuando él los llamó a ellos uno por uno. Y conocían a Dios, y conocían el corazón de Jesús, y su mensaje, y su propósito, y lo que él quería hacer con la gente. Para los discípulos fue inesperado que Jesús fuera a ser tomado como un criminal y entregado a los romanos para ser castigado con muerte en la cruz. Fue inesperado para los discípulos, aun cuando ya Jesús se lo había dicho muchas veces. Y al ver el comportamiento inesperado de Jesús y verlo ser entregado a los romanos, todos los discípulos huyeron. Cuando Jesús fue traicionado y vendido para ser crucificado, quien único permaneció a su lado, a los pies de la cruz, fue el discípulo amado de Cristo. Juan fue el único que permaneció a los pies de la cruz. Pedro, que tantas veces dijo que le amó, que hasta a la oreja le cortó a Marco, el guardia, cuando vinieron a llevarse a Jesús, lo negó después de que el gallo cantara, antes de que el gallo cantara 3 veces. Judas ni se diga, lo traicionó y lo vendió. Tomás incluso pidió ver las heridas en sus manos para creer lo que Jesús había hecho. El comportamiento de Jesús al entregarse y morir en la cruz no es un comportamiento esperado de Dios que tenían ellos del Mesías, incluso cuando ya Él se los había dicho. Y cuando Dios obra de manera diferente a lo que nosotros no hubiésemos esperado por Él, tembló la tierra, no hay break de que Él pueda perdonarme este pecado tan gigante. Quien único va a permanecer a los pies de la cruz es aquel que reconoce que es un discípulo amado de Cristo. Y cuando piensa, es que no tiene sentido que este pecado tenga perdón de Dios, pensemos en la cruz y recordemos que hemos sido amados por Él. Y no dejemos que nuestro pecado le haga negarle, ni cuestionarle, ni le pidamos a Jesús que nos enseñe sus manos heridas y sus pies heridos para creer que de verdad somos salvos por su sangre. Y mucho menos corramos en desesperanza como lo hizo Judas. Pidámosle que nos haga entender que somos su discípulo amado y permanezcamos a los pies de la cruz. Y no quiero hacer un llamado porque no quiero exponerlos y que vengan a confesarse porque yo los estoy mandando, porque ese es el punto, no es el punto. Pero que anhelemos conocer el carácter de Dios y que nos llamemos a nosotros mismos como discípulos amados de Cristo, que conozcamos su corazón, que conozcamos su carácter, para que el pecado no nos aleje de Él, para que el pecado no nos dé un tipo de tristeza que nos aleja de Él, una tristeza que trae desesperación, sino que conozcamos su carácter, conozcamos su corazón y permanezcamos a los pies de la cruz como discípulos amados de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.